Presentamos Entrevista. Gracias, María Antonieta. Saludamos al doctor Ismael Quintana. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días, don Javier. Siempre es un gusto estar con usted y con los amigos que nos ven y nos escuchan a través de Telerá. Gracias por aceptar la invitación. La ley de extinción de dominio, este proyecto que está siendo analizado en la Asamblea, tiene algunas observaciones, pero ¿es necesario para el país, doctor? A ver, en un país como el nuestro, donde la transparencia no es precisamente la marca de la gestión de los políticos y de los gobernantes de turno y de los funcionarios en general, siempre va a ser necesario contar con una normativa que permita, además de perseguir en el campo penal el cometimiento de ciertos actos ilícitos que afectan al interés público, a la administración pública, siempre va a ser necesario que además aquellos bienes, aquellos réditos que se obtienen o con los cuales se ha utilizado para efectos de cometer estos actos ilícitos sean recuperados a favor del Estado, porque no ganamos nada con personas condenadas que en muchos de los casos ni siquiera cumplen la pena, pero resulta que luego de cumplir la pena, en algunos casos, salen a disfrutar de aquellos bienes obtenidos de manera ilícita. Entonces, la finalidad de este proyecto de ley sería, en todo caso, que esos bienes, ese dinero, esos bienes inmuebles, sean recuperados a favor del Estado, de tal manera que este interés público que finalmente es el lesionado sea protegido de manera integral. Pero ¿cómo logramos eso, doctor? Porque no es fácil, ¿ah? No, no va a ser sencillo. Primero, porque para eso usted necesita voluntad política. Y me parece que voluntad política de parte del Parlamento no hay. Es decir, estamos frente a un proyecto de ley todavía que recién en septiembre pasado, si la memoria no me falla, culminó su primer debate. Es decir, se ha demorado y se ha demorado bastante. Ahora está todavía en la Comisión de Participación Ciudadana recibiendo los aportes para la elaboración del informe para segundo debate. Luego de eso, si es que el proyecto de ley es aprobado en el Parlamento, usted va a necesitar que eso pase a la sanción u objeción presidencial. Eso toma su tiempo también. Es decir, no veo yo en el muy corto plazo voluntad política para que este proyecto de ley sea aprobado, porque además, fíjese usted que esto está siendo tratado por un Parlamento que tiene más de 60, 65, 70 legisladores involucrados precisamente en escándalos de corrupción. Entonces, eso es lo que llama la atención. Y lo otro es que finalmente, y ya la Fiscal General del Estado lo ha hecho presente y yo estoy de acuerdo, es decir, vamos a necesitar también cuerpos especializados, no solo de jueces encargados del tema anticorrupción y en este caso luego encargados de llevar a cabo estos procesos de retiro, de extinción de dominio de estos bienes ilícitos, sino que además usted necesita el apoyo para fiscalía, y ya lo ha dicho la fiscal, necesitamos cuerpos especializados de fiscales en materia anticorrupción. Eso no lo tenemos y eso también deviene de una falta de voluntad política del Consejo de la Judicatura. Y esa era una de las observaciones que hizo la Fiscalía General del Estado, la Fiscal General del Estado, justamente la capacitación para jueces que tengan relación para esa actividad, porque tampoco es que un juez penal o un juez civil, etcétera, digo por lo complejo que podría ser y por el tema que hay que analizarlo desde otro punto de vista. Claro que jurídicamente entran, pero se necesita gente especializada, ¿no? Sí, por supuesto, no solo a nivel de jueces, y en esto digamos que el Código Orgánico de la Función Judicial en algo está aportando, porque precisamente en las últimas reformas que se estaban tratando ya se establece la creación de unidades judiciales, de salas y de tribunales especializados en materia de corrupción, es decir, que van a estar dedicados 100% de su tiempo al tratamiento de esta clase de causas. Pero, de otro lado, usted necesita también que lo mismo ocurra en Fiscalía. Y ahí es donde tenemos varios problemas, porque Fiscalía en esto depende administrativa y financieramente de las partidas presupuestarias que le asigne el Consejo de la Judicatura. Y en más de una ocasión yo he escuchado a la Presidenta del Consejo de la Judicatura señalar que no existen esas partidas y que por lo tanto lo que solicita Fiscalía hoy por hoy no sería posible. Entonces, sin fiscales especializados, el problema es que esas investigaciones previas no van a llegar a manos de los jueces ya para formalizarlas a través de un proceso penal, y sin sentencia condenatoria ejecutoriada en el campo penal, usted no va a poder hacer nada, por más que tenga una espectacular ley de extinción del dominio, porque necesitará, por supuesto, la condena penal ejecutoriada que determine que la persona ha cometido el acto ilícito, y como consecuencia de eso, tienen que iniciarse estos otros trámites paralelos en vía o en cuerda separada civil para efectos de extinguir el dominio respecto a estos bienes de origen o destino ilícito que puedan estar
ubicados aquí en el Ecuador o incluso en el extranjero. Y a esto se suma, doctor, que en caso de aprobarse o tener esta normativa, hay que hacer acuerdos con los países donde podrían estar bienes ilícitos. Sí, efectivamente, porque en muchos de los casos, y esto ya lo hemos visto en algunos procesos penales, donde, claro, se condena a la persona, pero resulta que el momento en que empezamos a rastrear los bienes de origen ilícito o de destino injustificado, usted va a encontrar que muchos de esos bienes no están acá, o que tienen niveles de propiedad totalmente escalonados, bien escondidos. Por ejemplo, el corrupto no va a tener ese bien a nombre suyo, lo va a tener a nombre de un tercero, que puede ser su papá, su mamá, su hermano, su hijo, su tío, su primo, o en el mejor de los casos, si ha sido más sagaz o más previsivo, entre comillas, pues ese bien está ubicado en el extranjero. Y ahí estamos en algunos problemas porque, por supuesto, en esos casos vamos a necesitar la cooperación internacional de esas naciones para efectos de poder repatriar esos bienes. Todos estos son temas que se han observado a este proyecto de ley a efectos de que se acojan estas inquietudes para el informe para segundo debate. Es un proyecto de ley perfectible, hay cosas positivas, pero lo que a mí me preocupa es realmente si es que va o no va a haber la voluntad política de aprobar y de tener este proyecto de ley en vigencia. Claro, con el cuestionamiento de más de 60 asambleístas que están en supuestos casos de corrupción, etcétera, etcétera. Y una última cosa, quisiera que sea breve. Esto, una nueva norma no es retroactiva, doctor, ¿verdad? Sí, no, en principio nosotros tenemos como regla que las leyes rigen para lo venidero, según nuestro título preliminar del Código Civil. Así que en este sentido estas normas tendrían una aplicación únicamente hacia el futuro, es decir, no a casos que se iniciaron previamente a la vigencia de la ley que ya esté eventualmente publicada en el registro oficial y por lo tanto vigente. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.